Pueden tomar asiento, por favor, hermanos. No se castiguen. El pastor Nava me dejó encargado con ustedes, así es que le echan la culpa a él. Y bueno, ahorita tiene una tarea muy importante el pastor. Está ahorita enseñando a la nueva generación. Ahorita está en la clase de los niños, en la clase del Super Book Club, que se está reuniendo a esta misma hora, aquí en las salones pues de instrucción. Y es una lección muy importante la que está enseñando el pastor ahí sobre la cena del Señor, la importancia de la cena del Señor y estos fundamentos bíblicos, estos fundamentos en los que Dios ha dado ordenanzas. Nuestro Señor Jesús ha dejado dos ordenanzas importantes para la iglesia, que es el bautismo y la cena del Señor. Y es importante que los niños entiendan a temprana hora lo que es estas ordenanzas de nuestro Señor y que lo vean de la Escritura, ¿verdad? Y de eso se trata la enseñanza. No solamente estamos viendo historias, no solamente estamos aprendiendo sobre lo que sucedió hace mucho tiempo, sino que estamos viendo por qué Dios lo dejó establecido ahí. Y pues sabemos que la cena del Señor es un recordatorio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y pues me encargó que continuara pues aquí en el estudio. Estamos por empezar el capítulo 19 de Génesis, pero todavía hay algo que podemos sacar del capítulo 18. Hay una parte minúscula y me recuerda a mi perrita, mi chihuahua, Chloe, porque le gustan mucho los huesos a la Chloe. Y pues desafortunadamente pues no le toca mucho de lo que queda ya de las costillas, ¿verdad? Pero no se da por vencido. Agarra el hueso, ese hueso de la costilla y le sigue sacando, ¿verdad? Le sigue sacando hasta que la deja blanca, la deja como tecla de piano, el hueso de la costilla. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita con Génesis. Le estamos sacando hasta lo último. Le estamos ahí en Génesis 18, versos 23 al 33, es la parte final del capítulo 18 de Génesis. Y vamos a ver algo importante, algo que en lo que pudimos ser ministrados en esta conferencia que estuvimos esta semana, por la cual le damos gracias a Dios y a la iglesia que nos permitió pasar este tiempo. Así es que vamos a nuestro texto y ahorita les cuento un poquito más sobre esto. Génesis 18, versos 23 al 33. Génesis 18, 23 al 33. Dice, y Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar el injusto con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Entonces Jehová dijo, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió y dijo, he aquí, ahora me he atrevido a hablar al Señor. Yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y él respondió, no la destruiré si hallo ahí 45. Abraham le dijo y le habló de nuevo, tal vez se hallen ahí 40. Y él respondió, no lo haré por consideración a los 40.
Entonces Abraham dijo otra vez, no se enoje ahora el Señor y hablaré, tal vez se hallen ahí 30. Y él respondió, no lo haré si hallo ahí 30. Y Abraham dijo, he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen ahí 20. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 20. Verso 32. Entonces dijo Abraham, no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen ahí 10. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 10. Y Jehová se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Padre Celestial, Señor, esta hora le damos gracias por su palabra, le estamos agradecidos, Señor, por sus bondades, Señor, por haberse revelado a través de la Escritura, Señor, por haberse revelado a través del Hijo, la palabra viva, el verbo que se hizo carne, Señor, y ahora solamente pedimos, Señor, que podamos ver, Señor, su abundante gracia y su misericordia, que podamos ver, Señor, la paciencia que ha tenido para con nosotros, Señor, y podamos entender el plan de salvación que ha determinado usted, Señor, desde el principio y nos ha dejado ver, Señor, constantemente, Señor, a través de toda la Escritura, Señor. Que su Espíritu, Señor, edifique nuestras vidas a través de su palabra, Señor, rogamos en el nombre de Cristo. Amén. El título que traje para esta tarde es El remanente depende de Dios. Y tiene mucho que ver con el título de esta conferencia, pues, a la que vimos. Y es una mezcla de el texto, de lo que queremos ver en este texto, muy apropiado, pues, con el tema que aprendimos en esta conferencia, y aparte también darles a conocer qué fue lo que vimos, ¿verdad? Porque no fuimos de vacaciones. Aunque nos trataron muy bien, ¿verdad? Les comentaba a algunos hermanos en la mañana y ahorita que estaba hablando con la hermana Irene, nos trataron muy bien. Es una familia lejana, la que ya nos hemos encontrado, pues allá. Para mí es el segundo año que voy a esta conferencia. El pastor ha ido 4 veces. Y ya nos sentimos en familia, ¿verdad? Ya hicimos amistades de otros lugares y nos juntamos y nos guardamos asientos, ¿verdad? Y nos ayudamos entre nosotros y no es que haya pleito ni nada, ¿verdad? Pero queremos estar juntos, queremos estar entre los conocidos, los que compartimos, pues. Y nos fue espléndido, como les decía, nos trataron muy bien, pero no es nuestra familia, no es nuestra iglesia. Les decía en la mañana, sí puede ser muy bonito, puede sentirse muy bien, pero es mejor estar entre familia, ¿verdad? Y ya la emoción y todo de los primeros días, al segundo día se fue, ya queríamos regresar, aunque estaba siendo de gran edificación y hasta el último momento, la última conferencia fue de gran edificación y eso es lo que queremos compartir con ustedes para que puedan ustedes también ser edificados con la enseñanza de la Escritura. Esta conferencia, el título de esta conferencia fue Pastoreando al Remanente. Este es el tema, Pastoreando al Remanente. Y aunque hemos escuchado esta palabra, necesitamos ver y meternos a la Escritura. ¿Qué significa esto del remanente? Porque es edificante podernos detener y analizar las implicaciones de esta palabra, del significado de esta palabra, ya que Dios nos ha escogido como su pueblo. A su pueblo es al que le ha revelado su palabra, ¿sí? Si estamos en Cristo, si hemos sometido nuestra vida al señorío de Cristo a través de la palabra del Evangelio, que ha sido anunciada pues a nuestros oídos, y hemos entendido la gravedad de nuestro pecado que ha ofendido a un Dios santo. Pero vemos la gracia de Dios mostrada a través de Jesucristo y por la fe en Él, no por obras para que nos gloriemos, sino por la fe en Él, podamos descansar en el perdón de nuestros pecados y ser reconciliados con Dios a través de la resurrección a una vida nueva.
Esto es el beneficio de la salvación a través de Cristo. Que Dios no solamente nos salva de la ira venidera de Dios, sino que nos agrega a su familia, nos adopta dentro de su familia. Y para hacer referencia a la familia de Dios, la Escritura utiliza la palabra remanente. ¿Qué es el remanente? ¿Qué significa esta palabra remanente? Diccionario. Nos vamos al diccionario. ¿Qué significa? El remanente es lo que queda. Las obras, es el resto, el restante. Mi mamá tenía, su hermana pues hacía costura. Y mi mamá tenía una máquina pues de costura. Y hay veces que y mi esposa también, algunas veces íbamos a la tienda de telas, ¿sí? Y buscaban entre los pedazos de tela. Las abuelas, por ejemplo, hacían colchas con los pedazos de tela que quedaban, ¿verdad? Y si va a una tienda de telas y los pedazos de tela más baratos son los retazos, ¿verdad? Que son hacen cortes de tela y ya no queda una parte completa, sino queda un pedazo que ya no es ni muy grande ni muy chico, y son sobras y se van juntando, ¿verdad? Es un retazo. Eso es un remanente, es un retazo, es lo que sobra, es la parte final, lo que ya no cuenta, lo que ya no sirve para nada, ya no es ni una parte grande ni una parte chica, ya no cabe en ningún lado. Eso es un remanente. Y Dios hace referencia de esa palabra para referirse a el pueblo escogido de Dios. El apóstol Pablo en Corintios dice que Dios escogió a lo despreciado del mundo para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. Dios escogió a lo más olvidado, pues para que fuera lo que es, porque no depende de nosotros, sino depende de Dios. Y esta es la tesis, pues, de esta frase del remanente. Nuestro texto, lo que acabamos de leer, se encuentra clara la imagen y el propósito de Dios de obrar por medio de un remanente. Vemos que en esta súplica, en esta intercesión de Abraham, se va reduciendo el número, pero no cambia la reacción de Dios. Cada vez es menos, cada vez son menos, ¿verdad? Y Abraham está convencido de que no son 50, de que no son 45, de que no son 40, de que no son 30, no son 20, ni siquiera son 10. Está convencido de ello, pero la respuesta de Dios no cambia. La respuesta de Dios no cambia, porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel siempre. Y Dios es fiel en proteger y en cuidar a los suyos. Porque no depende de quiénes son los suyos, depende de la palabra, de la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Esto es lo que está hablándonos el texto. Y esto lo vamos a ver en toda la Escritura. Estamos en Génesis ahorita, pero esto no lo dejamos de ver hasta Apocalipsis. Cada parte de la Escritura habla de una parte pequeña en la que Dios trabaja y Dios se glorifica desde el principio hasta el final. Siempre Dios está obrando a través de su pueblo, y su pueblo lo relaciona con un remanente. Miremos a Noé, por ejemplo. Noé, ¿cuánta gente había en el mundo antes del diluvio? Hay cálculos, hay estimados, pues que había algunos 6 millones aproximadamente de personas. O póngale menos, póngale 1 millón de personas. ¿Sí? Y Dios escogió a una familia. Dice el apóstol Pedro, es decir, 8. 8 personas. ¿No es esto un remanente? Destruyó a todo el mundo, toda la población mundial, en un diluvio mundial, en una catástrofe mundial.
y solamente 8 personas salieron con vida. Abraham, de todas las familias de la tierra, de todos los pueblos que ya habían rehabitado el planeta, Dios escoge a una persona para levantar de él y de su descendencia, de su simiente, la familia de donde iba a venir el Mesías. Lot, por quien está intercediendo Abraham aquí. ¿Cuántas personas había en Sodoma y Gomorra? Déjenme les digo que de Sodoma y Gomorra no quedó nada para analizar. Pero la Escritura nos habla que eran 2 ciudades. Eran 2 ciudades. Y en este tiempo no había ciudades. De hecho, Abraham vivía en tiendas. Abraham vivía en carpas. Pero Sodoma no solamente tenía casas, porque Lot vivía en una casa, pero tenía plaza. Tenía un lugar público. Tenía un lugar de reunión para el pueblo. Ya era una ciudad moderna, Sodoma. Era un lugar de reunión. Y si había un lugar de reunión, había reuniones. ¿Sí? Era un grupo. Y eran 2 ciudades de la misma magnitud. Pero no solo eso. No solamente las ciudades estaban ahí y fueron destruidas, sino todo lo que estaba alrededor. A Lot se tardó de 2 a 3 horas aproximadamente, tal vez un poco más, en poder salir de la región y ponerse a salvo de la destrucción que estaba por caer a Sodoma y Gomorra. Así de retirado estaba y iban corriendo, iban siendo arrastrados por los ángeles muy aprisa, muy deprisa. Entonces esto nos da una idea del tamaño de estas 2 ciudades y lo que cubrían. ¿Cuánta gente había en Sodoma y Gomorra? Y solamente 4 personas salieron con vida de esa catástrofe. Dígame si eso no es un remanente. El pueblo de Israel, de todas las naciones de la tierra, de todos los países de la tierra, este es un pueblo de los más pequeños y más insignificantes ahí en el Medio Oriente. Díganme si eso no es un remanente. Los exiliados de los reinos divididos. No todos fueron llevados, pero los que fueron llevados era una parte del pueblo de Israel, era un remanente. Los repatriados, los que fueron regresados al pueblo, a la tierra de Israel, fue un remanente. Hasta les hacían burla porque fueron pocos los que habían regresado. Llegando al Nuevo Testamento, ¿cuántos ciudadanos, cuántos judíos había en Israel en los tiempos de Cristo? Y él escogió a 12. Díganme si eso no es un remanente. Y de entre los 12, Jesús apartaba a Juan, a Pedro y a Jacobo de los 12 para reunirse y orar con ellos. Díganme si eso no es un remanente. Esta imagen está por toda la Escritura. Si ponemos atención, podemos ver esta imagen a lo largo y lo ancho de la Escritura. De todas las iglesias del primer siglo, el Señor Jesús le mandó cartas a 7 iglesias en Apocalipsis. Solamente 7 iglesias. Y de esas 7 iglesias, solamente una estaba en buen estado. De todos los habitantes de toda la historia del mundo, dice la Escritura, solamente aquellos que han puesto su fe y su confianza en la obra salvadora de Cristo en la cruz, en su resurrección, que han entendido la gravedad de su pecado y se han arrepentido de él y han volteado al señorío de Cristo, dice, solamente ellos van a ser salvos. De toda la humanidad, de todas las personas que han habitado este mundo, antes del diluvio, después del diluvio y hasta el último día de esta tierra. Todos, de todos ellos, solamente los que han puesto su confianza en el Evangelio serán salvos. Eso es un remanente.
La intercesión de Abraham nos está viendo, nos revela aquí la visión de Dios, de su plan de redención, de cómo Dios iba a trabajar a lo largo de toda la historia. Dios ya tenía esto determinado desde la eternidad, ya tenía esto en su plan magnífico, en su soberanía, estaba determinado. No dependía de la intercesión de Abraham. Solamente Dios estaba usando esa intercesión para dar a conocer su plan. No solamente Abraham intercedió, Moisés intercedió. Y no se trataba de la intercesión, como les digo, miren, no tienen que ir, aquí lo tengo escrito. Éxodos 32:9. Éxodos 32:9. El pueblo de Israel está esperando que Moisés regrese de la montaña. Moisés está recibiendo los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y el pueblo de Israel acá está esperando. Y Aarón está tratando de calmar al pueblo. Y se desesperan y le dicen a Aarón, ¿sabes qué? Ya no vino Moisés. Ya se fue, ya nos dejó y nos abandonó. Le dice, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde está Dios? Si queremos a un Dios. Queremos ver a este Dios. Y Aarón les dice, a ver, quítense los aretes, quítense las argollas. Y les hizo un becerro de oro. Y la gente dijo, no Aarón, la gente dijo, este es Jehová a quien vamos a adorar. Y le hicieron sacrificios, hicieron todo como si fuera el Dios de Moisés. Entonces Dios le dice a Moisés, regresa porque tu pueblo ya se volteó, ya están allá adorando una vaca, ya están en otro cuento. Entonces, Dios les dice, déjame. En un sentido no está diciendo, dame permiso, Dios. Éxodos 32:9, si están ahí, lo pueden ver. Dios le dice a Moisés, ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos. Y Dios no le está diciendo, dame permiso, sino le está diciendo, retírate de mí, déjame, aléjate de mí, para que mi ira se encienda con él. Exactamente lo que pasó con Lot. ¿Se acuerdan? Le dice, no voy a poder destruir estas ciudades hasta que no salgas de aquí. ¿Sí? Es exactamente lo que está diciendo. Le dice a Abraham, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y yo los consuma. Dice, y yo de ti, de Moisés, haré una nación grande. Entonces Moisés empieza una intercesión, le dice, tranquilo, vamos a negociar esto, vamos a hablarlo, ¿verdad? Ten misericordia. ¿Qué van a decir las naciones? Que sacaste al pueblo de Egipto para venirlos a destruir y consumir en el desierto. Finalmente, hermanos, lo que Dios dijo en este texto, Éxodos 32:9, se cumplió. Esta generación fue exterminada en el desierto por mano de Dios. Unos murieron, se abrió la tierra y fueron tragados por la tierra, otros los picaron víboras y otros fueron cayendo en el desierto, y hasta que Dios terminó 40 años para terminar con esta generación que se había apartado de Dios y por la cual Moisés había intercedido. ¿Y qué creen? Los discípulos de Abraham, aquellos que Abraham había estado discipulando, que Abraham había estado enseñándoles, ministrando en la palabra de Dios, estos fueron los que entraron a la tierra prometida y llenaron este lugar. Exactamente lo que Dios estaba diciendo que iba a hacer, eso fue lo que terminó haciendo. Utilizó el tiempo para limpiar esta generación y cumplir su palabra de ti. No necesariamente de su sangre, no necesariamente sus hijos, aunque estaban incluidos los hijos de Moisés, pero de él, de sus enseñanzas, de su ministración del pueblo de Israel. De ahí salió la nación que finalmente iba a entrar a la tierra prometida. Es que no dependía de la intercesión de Abraham, como muchos hacen creer, Moisés.
Ya dije Abraham varias veces, ¿no? Moisés no dependía de la intercesión de Moisés, sino de la promesa de Dios. Dependía de la promesa de Dios. Y lo que Dios dijo finalmente se cumplió. Vamos a Jueces. Hay otra ilustración que también podemos ver. Sí, creo que sí tenemos tiempo. Jueces está allá adelantito del Pentateuco. Capítulo 7, Jueces 7. Versos 1 al 9. Jueces 7, del 1 al 9. Quiero mostrarles algo fascinante también aquí. Jueces 7, del 1 al 9. Dice, entonces se levantó temprano Jerobbaal. Jerobbaal es el nombre de Gedeón, es decir, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon y junto a la fuente de Arod, y el campamento de Madián estaban al norte de ellos, cerca de la colina de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta al monte de Galad. Y 22,000 personas, dice, regresaron, pero quedaron 10,000. De los 32,000 personas que se habían juntado, de este ejército de 32,000, regresaron 22 y solo quedaron 10,000. Y Jehová le dijo a Gedeón, verso 4, todavía el pueblo es demasiado numeroso, hazlos bajar al agua y ahí te los probaré. Y será que de quien yo diga, este irá contigo. Ese irá contigo, pero todo aquel de quien yo te diga, ese no irá contigo, no irá. Verso 5, e hizo bajar al pueblo al agua, y Jehová le dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro. Y todo aquel que se arrodille para beber, los separarás. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano en su boca, 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces Jehová dijo a Gedeón, os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan cada uno a su casa. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas, y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Y aconteció que aquella misma noche Jehová le dijo a Gedeón, levántate y desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. ¿Sí? Dios había juntado este ejército, había movido al pueblo de Israel con este juez Gedeón. Y había juntado, ¿sí?, de este juez insignificante que Dios lo había sacado del más pequeño de la familia, así como el rey David. El más pequeño de la familia, el más significante, Dios lo había traído y lo había puesto como juez. Y este juez llegó a motivar a 32,000 personas, los llamó pues a la batalla. 32,000 se juntaron, y de estos 32, solamente 300 fueron finalmente a la guerra. Versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos porque Jehová ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Finalmente, verso 22, Jueces 7, 22. Cuando tocaron las 300 trompetas y Jehová puso la espada de uno contra el otro en el campamento, y el ejército huyó hasta Betsaida en dirección de Cerea hasta la orilla de Abel Mejolá junto al Tabat. ¿Qué fue lo que pasó? Los 300 se repartieron en cienes, 100 aquí, 100 allá, 100 por el otro lado, hicieron ruido, les gritaron, y Dios puso miedo en el corazón de estos
madianitas que estaban llenando todo el valle, y como eran de diferentes tribus, eran de diferentes ciudades, entre ellos se mataron y el pueblo ni siquiera intervino. Lo único que hicieron fue gritar y hacer ruido, y Dios se encargó de lo demás. 300 hombres terminaron con todo un ejército, porque no se trataba de los hombres, se trataba de que yo los entregaré. Ellos serán entregados en tu mano, yo los entregaré en tu mano. Versículo 22. Y Dios puso la espada de uno contra el. Fue Dios el que hizo esto. No se trataba de ellos, no se trataba de lo que ellos podían hacer o de las fuerzas o del valor que ellos tenían. Se trataba de que habían escogido por determinado consejo de Dios. Dios había hecho esto. Nuestro Señor Jesús habla de un remanente en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 7, 13 y 14 rápidamente. Mateo 7, versos 13 y 14. Señor Jesús está dando el sermón del monte. Bien importante esta sección, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y ahorita estamos viendo el 7, versos 13 y 14. Capítulo 7, versos 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda o el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Verso 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, ¿y cuántos? Pocos son los que la hallan. El reino de Dios no es de multitudes. Claro que Dios ha determinado que sean multitudes, pero son pocos comparados con los que se pierden. Son pocos comparados con los que se pierden. Es un remanente que Dios ha determinado. Todavía más alarmante, Mateo 13. Mateo capítulo 13, unas páginas más adelante, versos 47 al 50. 47 al 50. El pastor le puso a esta parábola la red del reino. No sé si se acuerdan. Bueno, el pastor lo hizo Spanglish, ¿verdad? Dijo la net del reino, que es la red del reino. Pero no tiene nada de gracioso, mis hermanos. Déjenme lo leo. Mateo 13, capítulo 13, versos 47 al 50. Dice, el reino de los cielos también es semejante, el reino de los cielos es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llegó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero también echaron fuera los malos. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesús? Hay un mar de peces. De hecho, hay 7 mares en el mundo, ¿verdad? Y Dios echó una red, dice, el reino de los cielos es como una red que se echó en el mar. Y en la multitud de peces, en la multitud de todas las clases y todas las formas de peces, en toda esa multitud Dios echó una red y pescó a unos. Atrapó a una parte. ¿Cuántos pudieron haber cabido en esa red de la multitud, de la inmensidad, del universo del mar? Solamente los que cupieron en esa red los atrapó. Dice, y cuando fueron atrapados, dice, los sacó a la playa. Y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas y echaron los restos, los malos, aparte. Dice, así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos
y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. No está más claro que esto. Son palabras de Cristo. Dice, de todos los escogidos, de todos los que han sido agarrados en esa red del reino, de ese universo de peces, dice, todavía de ahí van a separar los buenos de los malos. La cizaña del trigo. La cizaña del trigo serán todavía separados. Eso es un remanente. Eso es un grupo pequeño todavía, de un grupo dividido, de un grupo enorme, de un grupo inmenso. Apocalipsis habla de un remanente. Apocalipsis 3, 4. Les estoy dando un resumen, hermanos, para que vean todo lo que escuchamos en esta parte. Algunos textos sí vinieron ahí, otros son de los que ya hemos nosotros repasado aquí, pero este fue uno de los textos de Apocalipsis que pudimos ver ahí en la conferencia. Apocalipsis, capítulo 3, verso 4. El Señor Jesús está mandando cartas a las 7 iglesias de Asia. Si han leído esta parte de la Escritura, se dan cuenta que hay faltas en algunas de esas iglesias, pero hay esperanza también entre ellas. No todo está perdido. No todo está perdido. Y esta es una de esos rayos de esperanza, ¿verdad? En medio de esas cartas de advertencia en esos escritos, pues. Verso 4 dice, pero tienes unos pocos en Sardis. Después de todo lo que les dijo a esa carta, dice, hay unos pocos, no son muchos, hay unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. No depende de la cantidad, no depende del lugar donde nos encontramos, pero depende de Dios, que es el que purifica y que es el que santifica. Entonces, dentro del reino, dentro de la palabra de Dios predicada, de todos los lugares donde ha sido el alcance del evangelio, dice, todavía de ahí van a sacar los verdaderos de los falsos. Pero ahí hay verdaderos, ahí hay buenos. Entre la cizaña está el trigo, pero están creciendo juntos. Ahí van creciendo juntos. No podemos ser negligentes. Por eso Dios no dejó que cortaran la cizaña junto con el trigo, porque podían maltratar al trigo. Apocalipsis 21, 27 dice, solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, solamente esos serán salvos. Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿De qué tamaño es el libro? Solo Dios sabe. ¿Quién está ahí? Solo Dios sabe. Pero solamente ellos serán salvos. Así es que tenemos una esperanza en Cristo. Y Cristo, a través del mensaje del Evangelio, nos da una esperanza de vida eterna. Eso sigue en pie, eso sigue en pie. Eso está a la raíz, a la planta del Evangelio. Hay una esperanza de vida eterna en todo esto que emana de la predicación del Evangelio, la salvación que Dios ha traído para nosotros. No debemos de desanimarnos pues con estas palabras, al contrario, debemos de alentarnos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Finalmente, verso 18 dice, por tanto, entonces, dice, alentaos, confortaos unos a otros con estas palabras. Estas no son palabras de miedo, estas son palabras de ánimo.
Dios ha escogido a un remanente. Dios ha escogido a un pueblo y Dios sostiene a su pueblo en la verdad. Dios sostiene a su pueblo en la palabra. Esta mañana vimos algo bien importante, mis hermanos, al final del texto, en 1 Corintios 15:34. Dice, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Dentro de la iglesia, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo, esta es la falla del pueblo, esta es la falla de la iglesia. Dice que algunos se vuelven a las cosas vanas, se vuelven a las cosas que no edifican, se mezclan con el mundo, dice, y la causa es que algunos de ellos no tienen conocimiento. No tienen el conocimiento de Dios. Y Pablo le dice a la iglesia, y para vergüenza de ustedes le digo. El problema es que incluso estando dentro de la iglesia, incluso estando dentro de una predicación bíblica, podemos estar desconectados de la iglesia. Podemos estar en otra parte, incluso estando aquí. Pero doy gracias a Dios que estamos aquí por el hambre de la palabra, ¿verdad? Y somos menos en la tarde que los que hay en la mañana. Así es que los de la tarde tenemos más chances. No se crean. Pero el hambre de la palabra, el deseo de aprender, el deseo de escuchar la instrucción de Dios, todo el consejo de Dios. No le digan nada a los que no vinieron, por favor. El deseo de conocer todo el consejo de Dios es un fruto del trabajo que Dios está haciendo en nuestros corazones para acercarnos a Él. Es una afirmación del remanente para cada uno de nosotros. El buscar la verdad de Dios, el buscar estar cimentados en la palabra, alentarnos los unos a los otros con la esperanza viva del Evangelio, con la esperanza viva de la promesa de vida eterna, es una muestra, es un fruto pues del trabajo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Una cosa queda claro en el texto de Génesis, volviendo a Génesis, ya para terminar. Una cosa queda clara en nuestro texto de Génesis, que el amor de Dios no depende de la intercesión. No depende de nosotros, no depende de lo que Abraham está haciendo, sino que depende de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, en sus términos, lo dice de acuerdo a la medida de la gracia de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha dado a cada uno, Romanos 13:6 y Efesios 4:7. Entonces, ¿por qué Dios salvó a Lot? ¿Por qué Dios salvó a Lot? El apóstol Pedro, en la primera carta, dice que Lot era justo y se atormentaba pues con todo lo que veía ahí en Sodoma, pero nunca se salió de Sodoma. Entonces, ¿por qué Dios salvó a Lot y a su familia? Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios de gracia y de misericordia. Romanos 9:16 dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino depende de Dios que tiene misericordia. Yo tendré misericordia de quien tenga misericordia. Esto es la gracia de Dios inmerecida, por eso se llama gracia. Por eso se llama gracia, porque no lo merecemos. Les decía a los muchachos, esta ilustración acá rato la uso, ya se la saben de memoria. Es como correr una carrera de 100 metros, llegar en el último lugar y que te den la medalla de oro. Es totalmente inmerecido, no te lo mereces, te mereces las gracias por participar. Y te dan una medalla de oro, te dicen, súbete al estrado. Eso es la gracia de Dios. Merecemos estar separados de Dios por una eternidad, por causa de nuestro pecado. Voluntariamente hemos pecado. Pero Dios, reconociendo nuestro pecado y arrepintiéndonos de él, volteando a la salvación que Dios trae a través de Cristo, Dios ofrece perdón.
Y ese perdón incluye toda la justicia de Cristo. No solamente el limpiarnos de los pecados, sino que Dios nos da la justicia de la obediencia de Cristo, como si todo lo que Cristo hizo nosotros lo hubiéramos hecho y ahora estamos justificados en la presencia de Dios. El remanente de Dios está en la iglesia, hermanos. El remanente de Dios está en su pueblo, en el cuerpo de creyentes de Cristo. Y lo podemos ver claramente en este texto de Génesis 18, del 23 al 33. Versos 26 dice: perdonaré a todo lugar por consideración de ellos. Versículo 28, no la destruiré si hallo ahí a tantos justos. No lo haré, verso 29, por consideración a los 40. Verso 30, no lo haré si hallo ahí justos. Verso 31, no la destruiré por consideración. Por consideración, por consideración. Finalmente, verso 32, no la destruiré por consideración. Es Dios el que tiene misericordia, es el Dios el que ejecuta su misericordia, no porque Lot haya sido justo, no porque Lot haya sido bueno, aunque lo era, porque Dios dice que lo era. No es por nada que hayamos hecho. Efesios 2, 8 y 9. No es por obras para que nadie se gloríe. No se trata de nosotros. Se trata siempre de Dios, que tiene misericordia, que tiene consideración para con nosotros y nos ha permitido escuchar el Evangelio y responder al Evangelio con fe. Hermanos, ustedes son el pueblo escogido de Dios, que Dios nos ha dado para apacentar. No importa cuántos seamos, si somos pocos, si somos muchos, pero ustedes son el encargo de Dios para apacentarlos con la verdad de la palabra. Y Dios se va a encargar del crecimiento cuando nos sometemos a su palabra y a su verdad. Alentaos, animaos con estas palabras. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias. Que en su palabra está todo el consejo de Dios y está el consuelo de Dios por la obra regeneradora de su Espíritu. Gracias, Señor, porque de un universo de personas, usted ha enviado, Señor, a sus siervos a predicar el Evangelio, Señor, y hemos sido beneficiarios, Señor, de esa promesa de escuchar el Evangelio. Y ahora nos permite, Señor, estar aquí para escuchar todo su consejo, Señor, y ser instruidos, ser ministrados, ser alentados, Señor, y ser animados a permanecer fieles a su palabra, a permanecer fieles a sus mandatos y a la enseñanza que trae a cada uno de nosotros. Padre, oramos que si hay alguien, Señor, que no ha entregado su vida, no ha rendido su vida al señorío de Cristo, Señor, que hoy sea el día de salvación. Padre, que la verdad del Evangelio, Señor, llegue a cada corazón, que nutra, Señor, a aquellos que han escuchado el Evangelio anteriormente, Señor, y que anime nuestras vidas, Señor, a vivir en santidad. Gracias, Señor, por esta noche, por este estudio, Señor, que nos ha permitido tener hasta este momento, Señor. Le pido que nos despida, Señor, hacia nuestros hogares y que nos lleve en paz, Señor, para honra y gloria suya. Oramos en Cristo. Amén. Estamos despedidos, hermanos.